El sábado 23 de mayo del 2026, Agostina Vega le mandó un audio a su mejor amiga. Le decía que había escapado de su casa para ir a buscarle una sorpresa a su mamá. La amiga sospechó algo, le dijo que no fuera, que lo mandara él solo y Agostina respondió una sola cosa: no. Ese fue el último mensaje que sus amigas recibieron de ella. Tenía 14 años y esa noche salió de su casa en el barrio General Mosconi, en la ciudad de Córdoba, y no volvió. Durante 7 días toda la provincia la buscó. El 30 de mayo encontraron sus restos en un descampado de 240 hectáreas al sur de la capital. Lo que encontraron fue tan brutal que la búsqueda de partes de su cuerpo continuó días después. Hoy te cuento el caso completo, quién era Agostina, quién es el hombre detenido y todas las preguntas que todavía no tienen respuestas. Al momento de grabar este video es 3 de junio, así que puede que se vaya sumando más información a este caso, pero llegó el momento de adentrarnos en el caso de Agostina. Agostina Madeleine Vega tenía 14 años, vivía con su mamá, Melissa Heredia, y su hermano menor de 7 años en el barrio General Mosconi, en el noreste de la capital cordobesa. Era una chica de barrio, sus amigas la describen como alguien sociable, confianzuda, de las que te mandan un audio y te cuentan todo. Su propia madre lo decía así, era muy inocente, confiaba en la gente, y en esa confianza está parte de la clave de todo lo que pasó. Sus padres estaban separados, ella vivía con su mamá y el contacto con su padre, Gabriel Vega, era irregular. Ese detalle va a importar más adelante. Para entender cómo terminó esa noche hay que empezar desde el mediodía. Ese sábado Agostina pasó la tarde con su mamá y con Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que había sido pareja de Melissa tiempo atrás. Los tres estuvieron juntos en un campeonato de fútbol a las 14. A las 15 se trasladaron al cumpleaños de un allegado en común. Barrelier no era un desconocido, era alguien que Agostina conocía desde chica, alguien que había formado parte de la vida de su familia, alguien en quien ella confiaba. A las 18 Agostina se fue a la casa de una amiga y a las 20:30 regresó con su mamá. Todo parecía un sábado normal. A las 22:30 Agostina le avisó a su mamá que iba al negocio de su abuelo, que quedaba al lado de la casa. Su hermano de 7 años le acompañó. Fueron a buscar unas empanadas. Cuando el hermano volvió solo, Melissa le preguntó dónde estaba Agostina y él le respondió: no ma, Lagos no está. Pero lo que pasó en realidad no fue que se quedó en el negocio. Esa noche, antes de salir, Agostina le había mandado un audio a su mejor amiga. No sé por qué tengo que ir con el novio de mi mamá para hacer una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar. Sus amigas sospecharon algo, le dijeron que no fuera, que lo mandara él solo. Agostina respondió no y no volvió a contestar. Fue su amiga quien después le confirmó todo a Melissa cuando la madre empezó a preocuparse. Me dijo que iba con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a usted. Lo que la investigación reconstruyó es lo siguiente. Claudio Barrelier le había pagado un remis para que cruzara la ciudad de noche, sola, hasta su casa en el barrio Cofico, a 6,5 kilómetros de distancia. El pretexto era ir juntos a buscar la sorpresa para su mamá. El remisero Ariel declaró que en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro la esperaba un hombre de unos 30 años. Barrelier pagó el viaje. Agostina bajó del auto y caminó con él hacia la casa. Ariel dijo después a los medios que ese momento le quedó marcado para toda la vida. Ha sido una tristeza, una amargura. Una cámara de seguridad de un comercio en el barrio Cofico registró a Barrelier entrando a su vivienda con Agostina cerca de las 23 del sábado. Y esa es la última imagen que existe de ella con vida. Ninguna cámara la registró salir, pero a él sí. Mientras eso sucedía en la casa de Cofico, del otro lado de la ciudad, Melissa se estaba dando cuenta de que su hija no volvía. A las 22:30 el teléfono de Agostina sonó 4 veces. Después, nunca más. Quedó apagado. Cerca de la 1 de la madrugada estaba desesperada. Melissa le escribió a Barrelier por WhatsApp. Le preguntó qué sabía. Él respondió que Agostina le había pedido que lo llevara a lo de un amigo, pero que él no tenía movilidad, así que no pudo. Ella le preguntó qué amigo, de dónde, y él respondió: no me dijo. Melissa siguió escribiendo que hace como 3 horas que se fue y no aparece, no sé qué hacer, si llamar a la policía. Le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el celular apagado. Alrededor de las 5 de la madrugada, Melissa volvió a escribirle. Esta
Esta vez Barrelier cambió la versión. Dijo que sí había estado con Agostina, que le había pagado el remis y que la había visto subirse a un auto rojo con un noviecito. Esa contradicción es una de las primeras que los investigadores marcaron. Si el auto rojo era una coartada principal, ¿por qué no lo mencionó en el primer chat cuando la madre estaba desesperada buscando a su hija? A las 8:42 de la mañana del domingo, Melissa hizo la denuncia policial. Ese mismo día recibió en su celular un mensaje de un número desconocido. Tu hija está bien, dormida, quédate tranquila. La justicia investiga de quién provino ese mensaje y si buscaba desviar la búsqueda. La investigación arrancó con múltiples hipótesis, pero muy rápido el foco se fue posando sobre una sola persona. El fiscal a cargo es Raúl Garzón, titular de la Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba. Su frase desde el primer día fue clara: la buscamos con y sin vida. Desde el domingo, Barrelier estuvo pidiendo plata y un auto prestado con desesperación. El lunes feriado consiguió un 4K negro de una mujer con quien tenía un vínculo. Le dijo que lo necesitaba para una changa. Las cámaras del domo policial registraron ese 4K trasladándose hacia Ampliación Ferreira, al sur de la capital. Una cámara cerca de la entrada al predio lo captó ingresando el lunes alrededor de las 11 y media hora después saliendo. Entre esas dos imágenes está lo que la justicia tardaría días en encontrar. Las cámaras también registraron algo más. Barrelier salió de su casa en Cofico cargando un balde de 20 litros, bolsas de consorcio y una conservadora. Todo eso lo metió en el 4K. En la madrugada del miércoles 27 de mayo, la policía lo detuvo. Claudio Gabriel Barrelier tiene 33 años. Vivía en el barrio Cofico con su pareja Marianela y la hija de ambos de 11 años. Trabajaba en la municipalidad de Córdoba a través de una empresa tercerizada llamada Squad Security, en la Escuela Municipal de Tránsito. En capacitaciones para obtener licencias de conducir de motos, fue desafectado de sus funciones apenas se conoció su detención. Era conocido en los círculos de la barra brava de Instituto de Córdoba. Los vecinos del barrio lo describen como alguien que copaba la vereda como si fuera el dueño de la cuadra. Hacía juntadas, cortaban la calle y ponían música a todo volumen. Gente fea, daba miedo, coinciden varios vecinos consultados por los medios. En sus redes se presentaba con una frase: a mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron. Aprendí que así te hagan el mal, debes desear el bien. Pero Barrelier no era un desconocido para la justicia cordobesa. En mayo del 2025, exactamente un año antes de la desaparición de Agostina, fue imputado por privación ilegítima de la libertad calificada y lesiones leves calificadas. La causa se originó cuando una expareja de 20 años logró escapar de su vivienda en Del Campillo 878, en el mismo barrio Cofico, saliendo a la calle semidesnuda, con las muñecas atadas con cinta de embalar, pidiendo ayuda a los gritos. Un comerciante de la cuadra lo vio todo. Detrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda. Tenía solamente una bombacha y unas cintas en la muñeca. Estuvo detenido 20 días. Lo liberaron bajo fianza de 5 millones de pesos, con la obligación de presentarse mensualmente ante la fiscalía. Cumplió esa obligación sin interrupciones hasta mayo del 2026. Además de esa causa, tenía antecedentes por robo, hurto y amenazas. Esta semana, con la voz distorsionada para proteger su identidad, la joven que sobrevivió al ataque de Barrelier en mayo del 2025 decidió hablar públicamente. En esa que saca la pistola, me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie, y de ahí me dice, siéntate en la cama. Y ahí me dice, sácate toda la... Le digo yo, ¿quieres tener relaciones? Le digo, ¿por qué de esta manera? Me dice, no, dice, porque las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tienen que confiar en vos. A todo esto yo desesperada llorando le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto, y me dijo, quédate tranquilo que yo no te voy a hacer nada. A todo esto, él seguía con la pistola y tenía una cinta en la mano, estaba nueva. Saca un cuchillo para abrir la cinta y me dice, acostate. Cuando me acuesto, me ata los pies, me ata las manos y me tapa. En esa que me tapa la boca con cinta también, y yo me doy vuelta, me pone boca abajo y me tapo. Cuando me tapo yo veo que él va a sacar la llave de mi moto para querer entrarla. Como no me había atado bien los pies,
salí corriendo. Salí corriendo y justo había un grupito de chicos en la cual ellos me ayudaron. Ellos me dieron la remera porque yo salí en bombacha, salí desnuda. Y de ahí le pedí ayuda, sí salí gritando que me quiso violar. Y salí y estaban esos chicos y me dieron la remera y de ahí le pedía por favor que llamaran a la policía, que estaba armado, que tenía todas mis cosas allá adentro. Y cuando Agostina había entrado a la casa de Barrelier, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué piensas? Que podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir. Lo único que sí puedo llegar a decir que sí tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo. Pero yo creo que si yo hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena. Pero hay algo que dijo esta joven y que apunta directo al sistema judicial. Cuando hizo la denuncia, pidió expresamente que la notificaran si Barrelier quedaba en libertad. Esa notificación nunca llegó. Se enteró de que estaba libre recién la semana pasada, cuando vio en los noticieros que había sido detenido por el feminicidio de Agostina. Hay algo que salió esta semana y que agrega una capa más de todo lo que sabemos. Cuando Barrelier fue detenido en mayo del 2025 por el ataque a su expareja, necesitaba pagar una fianza para quedar libre, y quien lo ayudó a juntar ese dinero fue Melissa Heredia, la madre de Agostina. La propia Melissa lo reconoció en una entrevista. Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Bien. Lo ayudamos. Ya lo conocías. Claro. Sí, ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto. Eso significa que Melissa sabía que Barrelier había estado detenido por un delito grave, sabía que había salido bajo fianza y aún así siguió en contacto con él, siguió dejando que formara parte de la vida de su familia. Entonces, ¿qué sabía Melissa exactamente? ¿Qué le habían contado sobre por qué lo habían detenido? Esas son preguntas que la investigación tiene sobre la mesa. Por ahora, Melissa Heredia no está imputada. Desde el momento en que quedó detenido Barrelier, se contradijo sistemáticamente. Cada vez que una evidencia lo acorralaba, cambiaba la historia. En la primera declaración dijo que Agostina nunca entró a su casa. La chica del video de seguridad era su propia hija de 11 años. El ministro de Seguridad Provincial dijo públicamente que Barrelier miente en sus declaraciones. En la segunda declaración reconoció que sí era Agostina en el video. Dijo que había mentido para proteger a su hija. También admitió haber estado en el descampado de Ampliación Ferreira los días posteriores a la desaparición, a 17 kilómetros de su casa. Su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, renunció a la defensa alegando diferencias técnicas irreconciliables. Cuando un defensor se baja en medio de un caso así, es porque el relato de su cliente no tiene ningún sostén posible. Pero Barrelier también habló fuera de los canales judiciales. Le mandó un audio por WhatsApp a Gabriel Vega, el padre de Agostina, donde intentó construir una coartada. Se le escucha decir: cuando veníamos caminando para acá, frenó un auto rojo, se subió y se fue. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. No entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Y al final se queja de que la abuela materna lo había escrachado públicamente y dice que él también estaba dando una mano con la búsqueda. Ese audio es parte del expediente. Mientras todo esto pasaba, apareció en escena Gabriel Vega, el padre de Agostina. Gabriel Vega es ex policía, no vivía con su hija. Ese sábado estaba en Merlo, San Luis, en trekking. Cuando se enteró, volvió a Córdoba. Antes de que Barrelier fuera detenido, consiguió su número, se juntó con él cara a cara y lo grabó en secreto. En esa grabación, según la abuela materna Elizabeth, se escucha a una mujer interviniendo, tirándole letras a Barrelier para que continuara el relato. La abuela considera que eso podría indicar encubrimiento. El padre apunta directamente al entorno de Melissa. Entre la madre y este tipo hay algo, dijo ante los medios, exigiendo que dejen de entorpecer la investigación. La respuesta del lado materno fue inmediata. La tía Nicole, hermana de Melissa, dijo que el padre no ve a su hija desde hace un año, que Agostina vivió cosas que no le gustaron cuando probó vivir con él y que apareció ahora para hablar mal de nosotros en lugar de buscarla. El abuelo materno salió a defender a Melissa. Se están hablando cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada. Son dos relatos que conviven en el mismo expediente. La querella del padre, representada por la abogada Fernanda Alanís, pidió la recalificación a femicidio. Los abuelos maternos también fueron admitidos como querellantes. La justicia rechazó por el momento e incorpora a Melissa como querellante. Durante los días de búsqueda
búsqueda, Melissa dio varias entrevistas. En una de ellas, dirigiéndose a Barrelier y a quienes pudieran estar con él, dijo algo que mucha gente no puede dejar de escuchar. Si tienen algún problema con Claudio, o si Claudio hizo algo que no midió las consecuencias, mi hija no tiene nada que ver. Él tiene familia, arréglensela con su familia, dejen a mi hija en paz, no le hagan daño, devuélvanmela sana y salva. Esa frase puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser la desesperación de una madre que todavía espera que su hija estuviera viva y que intentaba negociar con cualquier posibilidad. Puede ser una forma de hablar bajo una presión imposible de imaginar, y también puede ser otra cosa. La justicia tiene ese audio y lo analiza junto con el resto de las comunicaciones. Por ahora, Melissa Heredia no está imputada. El sábado 30 de mayo, más de 200 efectivos de distintas fuerzas comenzaron el rastrillaje en Ampliación Ferreira. Perros rastreadores, caballos, drones, helicópteros, un predio de 240 hectáreas con lagunas y pozos profundos. Pasadas las 14 encontraron los primeros restos. Poco después, con perros adiestrados, encontraron más partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer hallazgo. La autopsia preliminar determinó que Agostina murió por asfixia mecánica, específicamente por ahorcamiento. Fue abusada sexualmente. El desmembramiento ocurrió después de su muerte. Los peritos trabajan con la hipótesis de que se utilizó uno o más cuchillos de cocina. Todavía restan los análisis toxicológicos para determinar si fue drogada. La hora estimada del crimen es entre las 23:30 del sábado y la 1 del domingo 24 de mayo. Esa misma noche, pocas horas después de que Agostina llegó a la casa de Barrelier. La madre de Agostina fue notificada del hallazgo minutos antes de que la noticia se hiciera pública. Tuvo que ser sedada y trasladada al hospital. En la cárcel de Bower, Barrelier tuvo un brote al conocer la noticia. Manifestó intenciones de quitarse la vida. Lo sedaron y lo trasladaron al hospital modular de la prisión bajo control psiquiátrico. Hay un personaje en esta historia que merece un momento aparte. Viviana, la mamá de Barrelier, tiene 61 años. Este sábado era su cumpleaños. Durante los días de búsqueda había salido a defender a su hijo. Dijo que no podía creer lo que le atribuían. Después del hallazgo del cuerpo cambió completamente. Habló llorando ante las cámaras. Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Le pido perdón a esa familia, 1000 disculpas de corazón. Y relató algo que la investigación ya tenía. Ella estaba en la casa de Cofico esa noche y Claudio le dijo que quería quedarse solo, que iba a jugar a la Play. Hay un detalle más. En 2025, cuando Barrelier fue detenido por el ataque a su expareja, el comerciante de la cuadra que lo había visto todo contó que días después la madre de Barrelier lo encaró en la calle y le preguntó que qué había declarado. Me decía que al hijo le habían hecho una cama. Relataba: este caso no termina en Barrelier. Hay una dimensión institucional que en los últimos días explotó en la política cordobesa. El nombre es Ricardo Moreno, concejal oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, abogado penalista y referente de las 62 organizaciones peronistas. Fue él quien en 2021, cuando volvió al peronismo cordobés y le dieron un cupo para resignar personal municipal, eligió meter a Barrelier en la municipalidad. Barrelier entró a trabajar en la Escuela Municipal de Tránsito sin antecedentes penales en ese momento. Pero la relación entre Moreno y Barrelier no se quedó ahí. Cuando Barrelier fue detenido en 2025 por el ataque a su expareja, fue el propio Ricardo Moreno quien lo defendió legalmente. Y el primer abogado que lo defendió en este caso, Jorge Sánchez del Bianco, el mismo que renunció alegando diferencias irreconciliables, es el yerno de Moreno. Esta semana se filtró un audio de Moreno enviado a dirigentes y militantes de su espacio político donde intenta explicar todo esto. Sus palabras fueron las siguientes. Soy el único que la tiene claro. Todo esto es publicidad. Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conocen más de lo que me conocen. Y bueno, esto me tiene siempre en la boca de cada uno de los clientes futuros que van a venir a mi estudio. Políticamente también lo asocian a Pacerini, lo asocian a Yarlora, lo asocian a todo el peronismo en sus conjuntos, pero yo simplemente lo único que tengo en todo esto, Daniel, es que hice entrar a laburo un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedente penal alguno, y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo? Así como hice entrar un pibe y se entra 500 a la administración pública, y bueno, de 501 está dentro de las reglas de juego, hermano. Tampoco puedo negar que soy parte de la política, que este pibe que era que presidía una agrupación de los delivery, no lo conozco y bueno, lo estoy defendiendo y lo estoy defendiendo gratis porque no le suelto la mano yo a nadie. Así que todo bien, quédate tranquilo y dale tranquilidad a toda la banda. Un abrazo grande, hermano.
Moreno después salió a decir que el audio fue editado, generado con inteligencia artificial. Sin embargo, confirmó que sí fue él quien facilitó el ingreso de Barrelier al municipio y que sí fue su abogado defensor en la causa del 2025. La oposición en el Consejo Deliberante presentó un pedido formal de expulsión. Este jueves se lleva al recinto. El caso Agostina Vega abrió un debate que va mucho más allá del crimen en sí. Barrelier tenía antecedentes documentados, había atacado a una mujer con un arma, la había inmovilizado y la justicia lo liberó bajo fianza de 5 millones de pesos en 20 días. La sobreviviente pidió ser notificada si estaba libre y esa notificación nunca llegó. El Alerta Sofía, el Protocolo Nacional para Búsqueda de Menores Desaparecidos, recién fue activado el miércoles 27 de mayo, 4 días después de la denuncia, cuando la familia ya había aportado datos que apuntaban directamente a Barrelier. Un concejal que era su abogado lo metió en el estado. La familia de la víctima le pagó la fianza creyendo que era inocente. El municipio nunca fue notificado de su imputación y el protocolo de búsqueda llegó 4 días tarde. No es una sola falla, es una cadena de fallas y al final de esa cadena estaba Agostina. Al momento de publicar este video, Claudio Barrelier está detenido como único imputado. La causa fue recalificada a femicidio. Los abuelos maternos de Agostina fueron admitidos como querellantes. La autopsia sigue en proceso con análisis toxicológicos pendientes. La búsqueda de restos continuó activa días después del hallazgo. La fiscalía no descarta que haya habido más personas involucradas e investiga el rol de quienes estaban en la vivienda esa noche. Agostina Vega tenía 14 años. Esa tarde había estado con su familia. Esa noche les mandó un audio a sus amigas contándoles que se había escapado para hacerle una sorpresa a su mamá. Sus amigas le dijeron que no fuera. Ella escribió no y después llegó lo más aterrador de todo, que fue el silencio. Mientras preparaba este video, vi algo que no puedo sacarme de la cabeza. En la marcha que se hizo en Córdoba pidiendo justicia por Agostina, entre la gente que marchaba apareció una madre. No marchaba por Agostina, marchaba por su propia hija que también está desaparecida. Llevaba su foto y pedía que alguien la viera. Y esa madre no es la única. En este momento en Argentina hay decenas de búsquedas activas de chicos y adolescentes que salieron de su casa y no volvieron. Tienen familias que los buscan, tienen madres que marchan con sus fotos en la mano. El caso de Agostina llegó a todos lados, pero hay otros casos que no llegaron a ningún lado. Estas son algunas de las personas que todavía no aparecieron. Si conoces a alguna de estas personas, si las reconoces, si tenés cualquier información, por mínima que sea, llama al 134. Es la línea gratuita del Ministerio de Seguridad y está disponible las 24 horas. También puedes escribir a Missing Children Argentina, porque hay miles de familias esperando el regreso de sus seres queridos. Y les recuerdo que el caso, al ser tan reciente, obviamente se va sumando más información a medida que avanza la investigación, así que estaré actualizándolos y teniéndolos al pendiente de este caso. Nos vemos en un próximo video acá en El Ojo del Crimen.